Bueno, bienvenidas a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy vamos a tener varios anuncios. Estamos empezando el mes de mayo, es el mes de nuestro aniversario. Como ustedes saben, no se vale que no lo sepan, ¿verdad? Una vez a la semana es que subimos un capítulo. Hemos ido convirtiendo esto de entrevistas políticas a política didáctica para que entendamos qué es lo que realmente está pasando, porque vemos todos los días que hay problemas y no sabemos qué originan los problemas y si tienen o no tienen soluciones. Lo hemos ido mezclando con el club de lectura con Alfonso Portillo, el expresidente Alfonso Portillo, 13 de mayo en esta oportunidad, siempre en la librería Sofos. Lo hemos ido mezclando con un problema grave que es el tema del tráfico, el tránsito en la ciudad, ¿verdad? Con el gerente de Metra, viendo los grandes esfuerzos inútiles que está haciendo. El último, el que ya viene a estar relacionado, que aunque compre 3,000 buses, ya nadie se va a querer subir a los buses por el problema de violencia, ¿verdad? Y en este mes vamos a estar anunciando algunos otros temas para compartir con las y los seguidores, quienes nos siguen, quienes se apuntan, quienes han presionado ahí para convertirse en seguidores, quienes presionan la campanita. No se vale que no estén atentos al capítulo. Este mes, o ya un poquito más, hemos estado muy preocupados por el tema del mal funcionamiento del Estado. Las elecciones de segundo grado, como les hemos llamado, venimos cantando este tema desde hace mucho tiempo. Ahí viene ya la elección de Tribunal Supremo Electoral, aprovechemos a ver qué va a pasar o vamos a seguir en manos de las mafias. Ahí viene ya la elección de la Corte de Constitucionalidad, donde el tema ha sido un péndulo, que ha sido una muy mala experiencia. Ahí viene ya la elección de fiscal, viene la elección del rector de la Universidad de San Carlos, y bueno, falta todavía algunas elecciones, pero la experiencia no ha sido buena. Vemos cómo el Estado sigue cooptado, sigue tomado por las mafias y cómo están evitando a todas luces que lo saquen a quienes tienen el poder, a quienes han de alguna forma mafiosa truncado, frustrado los sueños de aquella Asamblea Nacional Constituyente del 85, aquella refundación del Estado, ¿verdad? El tema del fiscal no ha terminado. Cada semana creemos que ya cerramos el capítulo, pero no es así. Y hoy pues no se vale que usted no lo conozca, el invitado de hoy no se vale que no lo conozca. Tenemos el gusto de haber invitado aquí una tacita de café, aunque no toma mucho café, Aníbal, ¿verdad? No mucho. A nuestro compañero, amigo de algunas batallas político, ¿verdad? Aníbal García, ¿verdad? Aníbal García, ¿qué puedo decir yo de Aníbal García? Porque Aníbal, líder universitario en AED, AEU, después ahí se mantuvo en esas líderes, en ese tema, fue político, diputado al Congreso de la República. Tuvimos el gusto ahí de tenerlo en el Congreso de la República con Encuentro para Guatemala. Rodolfo Aníbal García Hernández, es el nombre completo, pero Aníbal García lo conocen, la fiera es el nombre de batalla, candidato a la presidencia, ¿se acuerdan ustedes? Con una fiera, que a Pantera Roja, ¿verdad? Y sobre todo muy crítico de este sistema, ¿verdad? Hoy abogado y notario, incidente, protesta, relajero, ¿cómo puedo decir, Aníbal? ¿Verdad? Aníbal, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Para hacer este análisis de preocupación, porque es que la gente no se quiere ir, ¿verdad? O sea, ¿qué los mantiene ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿En dónde está el error? ¿Qué podemos hablar? Con Aníbal, y aquí se va a tener la oportunidad de hablar menos yo, que me han estado criticando que he estado hablando mucho, ¿verdad? Pero con Aníbal coincidíamos en el tema de la nueva república, se parecía a la refundación del Estado, que era mi lema en mi truncada carrera hacia la candidatura presidencial, que nunca iba a ser candidato. Se volvió, ya habíamos hablado de la república está agotada, estamos hablando de ¿qué año, Aníbal? 2010 probablemente, 2010, sí. ¿verdad? En ese tema, las cosas, Aníbal, no han cambiado, o se han cambiado, para peor. Aníbal, gracias, de verdad. Roberto, qué gusto. Y felicitaciones por el pronto aniversario, porque hemos visto ahí tu actividad en el podcast, ahí está Roberto echando
echándole ganas. Y bueno, qué bien. Bueno, lo primero es que, bueno, haber coincidido con vos en el Congreso de la República fue una buena experiencia. Y bueno, reconocer los 3 años que fuiste presidente del Congreso. Y pues que yo, a pesar de ser de una bancada pequeña al principio, después independiente, que me declaré independiente, terminé solo, tuve la oportunidad de conocer realmente cómo es el Congreso. Y me siento orgulloso del paso por el Congreso de la República. Creo que un diputado puede jugar un papel importante, pero siempre me quedé con esa espinita de que qué tanto se pudo haber hecho con una bancada grande, con una bancada que tuviera realmente peso en el Congreso, porque el Congreso, lo sabemos, es de mayorías, ¿verdad? Ahí que se pongan a llorar los que quieran, pero el Congreso es de mayorías. Y en ese sentido, pues tener el gusto de haber coincidido con vos y con otros colegas diputados con quienes hablamos todavía, y que creo que pues de una u otra forma reflejan que sí se puede hacer una política de altura, de diálogo, de discusión, de debate, porque evidentemente no estábamos de acuerdo en un montón de cuestiones, pero logramos entendernos. Entonces, reconocer eso, Roberto, y muchas gracias por la entrevista. Yo en el año 2010 me atreví a impulsar un partido político propio, en el sentido de que no es que fuera mío, pues, sino que era yo digamos, el líder visible de ese proyecto. Y le denominamos Movimiento Nueva República. El Movimiento Nueva República esencialmente planteaba que la República actual, en el año 2010, estaba agotada. Ese era el inicio de nuestro planteamiento teórico. Decía, la República está agotada. Hoy, 2026, fíjate, 2010 para acá, estamos hablando de 16 años. La República no está agotada, la República está enterrada. Yo sé que la gente me entiende y creo que esto nos debe llevar a una gran reflexión, porque ahorita, desde mi punto de vista, y lo he dicho desde que inició el gobierno actual, el problema de fondo con el gobierno que tenemos y con los diputados oficiales es que no han querido entender que o hay un cambio constitucional de fondo o esto no va a cambiar. No va a cambiar. Aquí ya no hay remedio. Las comisiones de postulación son un fracaso. Las instituciones van de mal en peor. Y como no tenemos una visión sistémica porque queremos solucionar las cosas por partes, hoy el problema del MP nos tiene agobiados, y que sí que se va la señora del mal y esto del otro. Sí, está bien. El MP realmente dejó de cumplir su función e hizo una persecución penal alejada de la objetividad. Pero imaginémonos que llega un buen fiscal. El problema es que vamos a tener ahora jueces y magistrados que no corresponden a esa, digamos, hipotética llegada de una o un buen fiscal. Entonces, otra vez la cuestión se atasca porque solucionamos un problema que se llama fiscalía, que ojalá se solucione por lo menos con gente más sensata, más prudente, más, digamos, que respete más las reglas del Estado de Derecho, pero tenés un organismo judicial que no te corresponde a eso. Pero después solucionás el problema del organismo judicial y entonces tenés el problema de la Corte de Constitucionalidad. Y después tenés el problema de la Contraloría. Y hoy metes hasta en el problema, en ese combo de inacción de los pesos y contrapesos, en ese combo de inutilidad ya de los mecanismos institucionales, hasta mi querida Universidad de San Carlos de Guatemala, pues, que al final de cuentas, en 1985, y vos que fuiste constituyente me das la razón, lo que se hizo fue concederle a la Universidad de San Carlos, debido a todo el aporte que la universidad hizo en la recuperación de la democracia, en insertarse otra vez a la democracia formal, por supuesto, hacerle una concesión de privilegios a la universidad para que la universidad fuera fundamental en esa reestructuración del Estado, en esa refundación del Estado.
que al final de cuentas también hay que decirlo, la universidad de esa época en realidad era un faro para la sociedad y la mayoría de guatemaltecos sí le tenían como un referente moral y ético. Entonces, la realidad es que hoy o le damos un cambio profundo al sistema, que era lo que yo planteaba con el famoso movimiento Nueva República, o esto se va a seguir estancando y se va a seguir reproduciendo y de repente vamos para mal. Entonces, esa es mi primera reflexión, Roberto. Creo digamos, Aníbal, hablando, ya que vamos a hablar tema por tema en la Universidad de San Carlos. Claro. Digamos, aquí estuvimos en una entrevista con Catalina Sobranes y nos decía precisamente eso. El papel que jugó la universidad. Fue también constituyente. ¿no? Sí, exacto. Sí, y nos decía precisamente eso. El papel que jugó la Universidad de San Carlos durante la época de la Guerra Fría, claro. En donde los militares no podían hacer nada porque ahí sí no podían prohibir las reuniones de más de 5 personas, claro. y el tema de los horarios y todo, los toques de queda, estados de sitio y todo lo que reinaba en aquel entonces. Los patojos ahora lo viven por la pandemia, saben lo que es quedarse encerrados después de las 6 de la tarde. Así vivíamos. Eso buscó reivindicar ese papel que tuvo la San Carlos al darle ese lugar, ese y el privilegio. Aporte que fue realmente en vidas humanas. Exacto. Entonces era un tema. Y se compensaba también con el tema, y lo decía aquí Catalina, entonces entraba alguien de CACIF para ir compensando la balanza. Claro. Ahí va la San Carlos Alix, bueno, también ahí va Alix, el CACIF Alix. Normalmente antípoda. Pero también. La Universidad de San Carlos tenía aquel prestigio que el primer gobierno democrático de ahí saca al rector de la Universidad de San Carlos para volverlo ministro de Educación. Sí, esa era la San Carlos. Por supuesto. Ahora, ¿qué San Carlos tenemos? Lo que sucede es que había un concepto de la universidad que a mí me encanta porque es el que algún día quisiera que volviéramos otra vez a tener, y es aquel famoso concepto de que la Universidad de San Carlos era la reserva moral y ética de la sociedad. Yeah. Imagínate qué profundidad tiene eso, ¿no? ¿Cómo llegó? Que sea que la gente dijera, a ver qué dice la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí. O sea, ¿qué opina la Universidad de San Carlos de Guatemala? Y en aquellas épocas, ¿te recordás que la gente estaba pendiente porque no había redes sociales, ni había, lo que tenemos hoy eran los famosos comunicados que salían en la prensa, fundamentalmente la prensa gráfica, donde la gente pendiente de los pronunciamientos de la universidad, pero era eso, su carácter de reserva moral y ética de la sociedad, pero también acompañado de un alto, nivel académico, un alto nivel de debate social, como debe ser una universidad pública. Una universidad pública no se puede abstraer de la problemática social, y más una universidad como la nuestra, en donde el constituyente le dejó ahí enmarcado que una de sus primeras funciones fundamentales es aportar en la problemática nacional, en la solución de la problemática nacional. Entonces, el privilegio de tener un 5% constitucional del presupuesto, el privilegio de ser la única universidad pública, evidentemente tiene que corresponder con un alto nivel académico, científico, técnico, con iniciativa de ley, con iniciativa de ley, con representación. Para integrar la Corte de Constitucionalidad. Sí, hasta para integrar. Claro. Imagínate la Corte definir los modelos de sistemas de nombramiento de magistrados. Yo creo que el gran tema es que aquella universidad de 1985 que el constituyente, entre los que vos estuviste, y mira qué privilegio. Sí, entonces creo que se pensó en ese momento en esa universidad, pero nunca se pensó que la universidad iba a llegar a la debacle que llegó. Es decir, hoy tenemos una universidad dirigida por alguien que descaradamente se roba las elecciones, lo digo con conocimiento de causa, que con justeza se le llama usurpador, porque no tiene realmente el respaldo democrático de los sectores universitarios que eligen rector. Y lo peor, una universidad permeada por la mediocridad, permeada por la
falta de calidad docente, una universidad que se estancó. Entonces, el problema es de que eso ha sido producto de que la universidad fue vista por algunos políticos y actores de poder, fundamentalmente vinculados con el sistema de justicia, como el mecanismo, el instrumento para copar al sistema de justicia. Es increíble, Roberto, de verdad es increíble, y por eso yo clamo por una reforma constitucional en donde la Universidad de San Carlos, facultades de Derecho, decanos de las facultades, el rector de la universidad no tiene absolutamente nada que hacer diseñando el sistema de justicia ni el sistema de pesos y contrapesos. Eso colapsó. Eso. Ajá. Muchas gracias por haberlo, digamos, establecido en la Constitución. Creo que se lo merecía nuestra universidad, ¿verdad? Pero hoy ha quedado eso desdibujado. Detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Y es muy difícil, aunque llegase un proyecto sano, bueno, correcto, como el que nosotros quisiéramos que llegase y como el que somos parte, pero es muy difícil lo que creció también la universidad. Hoy estás hablando de manejar 3.500 millones de quetzales más o menos anualmente. Claro, estás hablando de 225,000 estudiantes a nivel nacional, sedes regionales y eso, y un país totalmente diferente a 1985. O sea que eso colapsó. Ya la intención fue buena, cumplimos, pero es necesario entrarle un cambio ahí a nivel. Bueno, fuiste parte responsable porque fuimos nosotros los que aprobamos esa famosa ley de comisiones de postulación. Es correcto. Las detestables reformas de 1993 a la Constitución dejaron establecido un sistema nuevo, diferente, que nos tiene donde nos tiene. Y la obligación de aprobar una ley de comisiones de postulación que pretendía transparentar el proceso. ¿Estás de acuerdo conmigo que esa transparencia del proceso lo que hace es que ahora vemos lo que realmente sucede allá adentro, ¿verdad? Pues ya vimos lo de la San Carlos, ¿verdad? Sí. Fue cooptada por un equipo, un grupo de gente mafiosa, porque desde ahí, ¿verdad? Se puede y se pudo y se está cooptando el sistema de justicia de este país. Las comisiones de postulación en el tema Corte Suprema, Fiscal, todo. Fíjate que yo ¿te recordás cuando estuvimos en el Congreso? Ajá. Yo fui uno de los más entusiastas impulsores de la ley de comisiones de postulación. Aparte que Ninette Montenegro había quedado dirigiendo la Comisión de Reformas al Sector Justicia, que fue donde se promovió todo este asunto, que en un principio pues éramos parte del mismo equipo. Pero yo sí entendía que había que regular esa parte de las comisiones de postulación, porque yo recuerdo que obviamente como abogado, ya con 29 años de ejercicio profesional, tenemos ratos que nos pega el sol en esta profesión, yo había visto comisiones de postulación en donde, por ejemplo, nominaban a los hermanos, a los primos, le ponían las calificaciones antojadizamente a la gente. Entonces era obvio que había que tener un instrumento que era la ley de comisiones de postulación, pero como echa la ley, echa la trampa, nunca imaginamos que lo que se hizo de buena fe, que era intentar ordenar y establecer parámetros para que los resultados fueran los mejores y para que se escogiera la gente más idónea, evitando especialmente el nepotismo. Nunca imaginamos que esto se tergiversara como lo tergiversaron todas las comisiones de postulación. Tenemos un ejemplo claro, y lo voy a decir con nombre y apellido. La magistrada Nájera, ¿verdad? En aquel entonces su hermano era diputado. Es correcto. ¿verdad? Y no pudo ser electa y fue vetada por evitar ese nepotismo. Sí. Ahora que su hermano ya no es diputado, ella pudo ser electa. Claro, pero justamente eso es lo que yo quisiera remarcar, Roberto, porque yo creo que, fíjate que sin temor a equivocarme, frente al resto de legislaturas, nuestra legislatura fue revolucionaria.
Y digo revolucionaria porque si hacemos lista de las leyes que se aprobaron, que extinción de dominio, que reformas a la ley de armas, donde afortunadamente yo siempre estuve empujando desde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde pues, está Oliverio, y Oliverio también tiene una dinámica de trabajo muy agresiva. Para mí la ley de libre acceso a la información. Ley de acceso a la información, que recordate que Oliverio era el presidente y tu servidor era el vicepresidente. Entonces, sí hubo una dinámica, pero volviendo al tema de comisiones de postulación, aquí es donde debemos entender un problema de fondo. Y el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Que podemos diseñar la mejor ley. Podemos incluso llegar a una reforma constitucional que nos permita un respiro, la refundación o la nueva república, como queramos denominarle. Pero si no hay conciencia también ciudadana, si no hay conciencia de los políticos y fundamentalmente si no hay conciencia de las élites, de que tenemos que darnos una oportunidad como país para no mafear lo que nazca, estamos fregados. Y estamos fregados porque al final de cuentas yo sí soy muy seguidor de aquel famoso concepto de Robert Mitchell que dice que en toda sociedad se termina imponiendo la ley del hierro de las oligarquías. No nos engañemos, aquí los que mandan son las élites y los que van a definir son las élites, el futuro del país. Suena feo porque la gente dice, no, pero es que la democracia, esto, el otro, pero no nos engañemos. Aquí son las élites las que tienen que tomar conciencia de que esto se terminó y poder entrarle a algo diferente. Porque si no, vamos a estar en este pleito permanente. O sea, así, digamos, no se vale que no hagamos el recuento. Digamos, la San Carlos es un ejemplo claro de que eso ya no sirve. Claro. Y llega un individuo que vos mismo volviste a llamar el usurpador, se roba descaradamente las elecciones, y aunque de alguna manera ganara un rector decente, ya todo el sistema está podrido, ya la universidad no debería tener ese papel que le dimos los constituyentes en aquel entonces. Ya es otra universidad, ya es otro el sistema, ya es otro el país. Sí, porque imagínate que tuviéramos un buen rector o tuviéramos un buen decano de Derecho. ¿Qué va a hacer frente a 12, 13 decanos de universidades privadas que defienden otros intereses? Y ese es el gran pecado del 93, hay que decirlo. Sí. El pecado del 93 es que abrió la puerta, de repente bien intencionada, no quiero prejuzgar, pero ya sabemos que siempre hay malandros queriendo escribir la historia, pero concedámosles el beneficio de la duda y dicen, bueno, es que ya crecieron las universidades y hay más universidades y entonces hay más facultades de Derecho, pero lo que nunca nadie se imaginó es que iban a surgir como poporopos facultades de Derecho y que de repente, pues, el secreto de abrir de una universidad privada no era tanto para tener estudiantes, formarlos y ver cómo se superaba el nivel académico de educación superior en el país, sino para ver cómo se tenía acceso al poder. ¿verdad? La de Ciencias Económicas para estar en las comisiones de postulación del Contralor que ya viene, y la de Derecho para estar en todas las comisiones de postulación del sistema. Y como el famoso Consejo de la Enseñanza Superior tampoco funciona como debe funcionar. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Es que aquí ya contamos que el usurpador era el presidente de ese consejo. Sí, es que esto de veras es terrible. Y otra cosa es que todo se nos olvida. O sea, los grandes escándalos, que pasa esto, que pasa lo otro, y al rato, pues, ya, todo pasó. Pero yo sí soy del criterio, Roberto, de que esto sigo con ese planteamiento fundacional, que para mi gusto era la Nueva República, que tiene otras connotaciones, pero sí estoy convencido de que esto... Bueno, ahí estamos de acuerdo. Colapsó la buena intención de los constituyentes con la universidad. Carlos Molina Mencos, a quien yo le agradezco mucho, un diputado constituyente de derecha, conservador. Sí, lo conozco, del CAN me parece. Del CAN, sí, ¿verdad? Sí, pero un intelectual
te cuento que me vive llamando para hacerme correcciones. Yo de verdad lo adoro, me sigue tratando. Con él hemos discutido mucho sobre temas de Estado de Derecho. Pero ese es el ejemplo de cómo se puede discutir sin importar la ideología cuando estás por supuesto, con gente que realmente... A pesar que el señor yo creo que ya tiene una Mira, pero acabo de leer un libro que me regaló y Carlos está más lúcido que nunca. Sí. El regaño que no hay que decir que ese sistema democrático, somos un sistema republicano, por eso es que me gusta tu idea que la república está enterrada. Pero bueno, ya con sacarlo no hay vuelta de hoja, eso no sirve, ¿verdad? Sí. Estamos de claro. La vamos a recuperar, te cuento. Bueno, vamos a esperar aquí la lucha, aquí estamos esperando el tema. Pero ahorita estamos, digamos, la Corte de Constitucionalidad, que ya vimos precisamente la lucha de ese sector privado que no estaba representado ahí e hizo de todo para estar representado. Se convierte ahora ese sector privado en la balanza entre los 5 votos, ¿verdad? El de la San Carlos, el de lado oscuro, le llamo yo, le seguimos llamando al de la Corte, los 2 nuevos, las señoras que puso el señor presidente y la nueva corriente que ganó en el Colegio de Abogados, y eso convierte ahora al sector privado en la fiel balanza con uno de los hombres más expertos en el tema, porque es uno de los que más tiempo tiene de estar ahí, conocido, etc. Pero estamos todavía con ese tema del fiscal. Todos los días hay un amparo, un recurso. El presidente está entrevistando a la gente, terminando la entrevistar precisamente. Ayer terminó de entrevistar a la gente, pero los recursos contra el proceso todavía están ahí vigentes. Habla un poquito usted, fiscal. ¿Cuál es el tema? Mira, ¿por qué no se quiere ir la señora? ¿No es ella? ¿Es su equipo? ¿Quién está atrás del equipo? Lo de sacarlos bien explicado y te lo agradezco. No se vale que no te las gracias. Ahora contanos el tema fiscal. Mira, ¿cuál es la importancia del MP? ¿Por qué es que no se van? ¿Por qué es que están peleando hasta con las uñas? Pero hay que hacer un poco de historia. Te voy a contar. En 1992 empieza a hablarse en Guatemala de un cambio de modelo de penal. Y el gran concepto era pasar del modelo inquisitivo, que era el modelo que teníamos hasta antes de la época, a un modelo acusatorio. Es decir, un modelo que permitía una persecución penal más democrática, más objetiva, más profesional. Y yo estuve metidísimo en eso, te cuento. Pero no como profesional, sino como dirigente estudiantil, porque la Asociación de Estudiantes de Derecho que dirigía en esa época se metió de lleno a la reforma procesal penal en Latinoamérica, porque fue latinoamericana. Y entonces conocimos perfectamente el asunto. ¿Qué era lo que se buscaba? Y esto lo reflexionábamos con algunos amigos. Lo que se buscaba y que se concreta en 1994 es un modelo de investigación penal, es un modelo, un sistema penal muy diferente a como era el modelo anterior, en donde realmente no habían garantías para la defensa de los ciudadanos que tenían problemas de este tipo, el debido proceso, toda la presunción de inocencia. Es decir, a partir de 1994, con el nuevo Código Procesal Penal, se logra un gran avance. O sea, eso hay que reconocerlo de entrada. ¿Y por qué es importante para lo que estamos viviendo hoy? Porque fíjate que los fiscales que existieron posteriormente siguieron en una línea, que si bien es cierto, no eran grandes, nunca había un fiscal ideal. O sea, por ahí han habido fiscales destacados, pero fiscal ideal no existía. Pero, por lo menos se había mantenido un modelo de persecución penal objetiva, un modelo de persecución penal no selectiva. ¿Y qué es lo que vemos hoy? Lo que pasó en el Ministerio Público y que ahorita afortunadamente pues hay que se cierre esa página, es que llegamos a un modelo de persecución penal selectiva, en donde el Ministerio Público perdió la objetividad, que es lo más sagrado que debe tener un Ministerio Público. Un fiscal lo más sagrado que debe tener es la objetividad, es decir, perseguir a alguien porque hay que perseguirlo. Y obviamente, si hay una denuncia en contra de alguien, pero no tiene fundamento, evidentemente no se debe perseguir. Esa es la objetividad en esencia. Entonces, el problema es que
también recordate que en el año 2012, con la llegada de Telma Aldana, se empieza a perseguir, y con el auge de la CICIG, se empieza a perseguir delitos y personas que normalmente nunca se habían tocado. Normalmente nunca habían sido objeto de una investigación penal. Es decir, que se podía investigar de todo, cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de delito, pero no algunos delitos y a algunas personas y a algunos sectores. Entonces, como ya sabemos en qué terminó CICIG y en qué terminó el experimento de Telma Aldana, entonces ahora algunos sectores que fueron afectados por esa investigación penal, obviamente dicen, jamás nos van a volver a tocar. Y esa es la esencia del pleito. Pero a mí me parece que estamos equivocando totalmente el camino, porque... Quiero repetir la frase de Aníbal. Jamás nos van a volver a tocar. Esa es la palabra, es la frase. El concepto es ese. Ese es el concepto. Ajá. Sí, nosotros, pues obviamente, que se investiga lo que sea, pero no a nosotros. Ajá. Y esa es la primera violación, el primer concepto errado en relación a lo que debería de ser un Estado de Derecho. Porque uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho es que la ley prevalece, el imperio de la ley. Entonces, con Guatemala estamos acostumbrados a que hablamos de Estado de Derecho siempre y cuando nos favorezca, siempre y cuando nos vaya bien en el Estado de Derecho, pero cuando ya no nos va bien, entonces decimos el Estado de Derecho no funciona o no debe funcionar así. Pero volviendo al tema, el tema es que en este momento lo que nosotros tenemos es una sociedad en donde grupos de poder real, que han decidido la historia de este país, no de ahorita, sino de hace 500 años, tienen miedo, pero yo creo que es un miedo exagerado, pero además es un miedo que no tiene fundamento, porque la única forma en que podemos nosotros salir adelante es a través de la vigencia de un Estado de Derecho pleno. Y ahí es donde, pues otra vez vuelvo a hacerle el llamado a las élites, ¿no? Es que, Roberto, no vamos a poder avanzar si no hay Estado de Derecho. No vamos a poder avanzar si entendemos el Estado de Derecho como solo la vigencia de la ley que nos conviene, porque al final de cuentas dejamos de ver el Estado de Derecho amplio que nos tiene que llevar a ver la vigencia de los derechos fundamentales, la división de poderes, la vigencia de la institucionalidad, de los derechos humanos. Es decir, desafortunadamente, lo que estamos viendo hoy es ese cierre histórico de las élites poderosas del país a no querer hablar de construir lo mínimo que nos merecemos los guatemaltecos. Que lo tenemos entre todos, porque no se trata de dejar fuera a las élites o algo, porque entonces tampoco... Ni de atacarlos a ellos. No. O sea, no tiene que ser una política criminal del Ministerio Público, no puede ser en contra de alguien. O sea, no podemos volver al derecho penal selectivo. O sea, el peor error que podemos cometer, y estoy hablando de todos, Roberto, no estoy hablando solo de los de ahorita, de los de antes, de nada. Sí. No, hombre, necesitamos, ojalá. Ahora, Aníbal, ojalá. Digamos, hablamos, cuando hicimos la Constitución, digamos, cuando estaban los grandes maestros y uno aprendiendo de ellos a elaborar esa Constitución, crear este nuevo sistema, la nueva república, que es la refundación, hablamos con Catalina, de una manera, digamos, global, en el contexto que se vivía, pues lo hicimos de buena intención, pero hay temas... Hablando, no te estoy cambiando de tema, estoy hablando del tema de las élites, digamos. Se hablaba de los financistas, de los partidos políticos, ¿verdad? Se hablaba del poder de los grandes empresarios que pagaban las campañas. Se habló mucho y ya te voy a tocar ese tema porque ahí sos de los pocos que coincide conmigo en que no debería haber financiamiento privado, debería ser totalmente financiamiento público. Pero hay un tema que no se tocaba. Digamos, nos alegan las mujeres que dicen, es que ahí no hay género y que no sé, no, si el tema del movimiento
Claro. pro derechos de las mujeres y todo, estaba apenas, no había ni nacido la primera reunión. Nos hablan en el tema de los pueblos originarios, los pueblos Claro. indígenas, digo, el convenio ni siquiera soñaba con salir. Es Claro. una constitución de verdad muy progresista que previno temas que ni siquiera estaban en la agenda mundial. Pero hay un tema que es el que a mí hoy me preocupa y estoy seguro que te preocupa y le preocupa a la nación. El famoso narcotráfico y el crimen organizado. Porque esa es la verdadera élite poderosa que no quiere que las cosas cambien, o estoy equivocado. A mí eso es donde me da miedo, donde esa gente que no quiere abandonar ese sistema de justicia selectivo del que estás hablando, ¿verdad? Que el selectivo es a quién perseguís y a quién dejas de perseguir, ¿verdad? O sea, Claro, jamás claro, pasó claro. con nosotros tomar medidas y por eso es que el sector privado apoyaba a CICIG, ¿verdad? Apoyó Claro. el tema de la ley de extinción de dominio, porque era una Claro. lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, la injerencia de esa nueva, ese poder político económico que ellos representan. O estoy perdido ahí, Aníbal. No. ¿No? Fíjate que hay un concepto que a mí me gusta y que lo hemos estudiado, a mí me fascina el derecho constitucional, y es que todas las constituciones son hijas de su tiempo. Sí. La Constitución del 85 es hija de su tiempo. Y es un parteaguas real entre la época de los gobiernos militares que le abre la puerta a la transición de los gobiernos civiles. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Pero nace en ese contexto de ausencia de un factor o un actor que altera totalmente el tablero de juego, que es el narcotráfico y otros fenómenos criminales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos una constitución diseñada para otros tiempos, pero superada por la realidad. Entonces, hoy, poderes reales, poderes criminales, han encontrado que hay rutas para acceder al poder, no solo al poder político, porque incluso en el tema del poder político, recordate que los partidos políticos eran institucionalizados, eran partidos políticos de base, de masas, digamos, partidos políticos con propuesta ideológica. ¿Cuántos partidos habían en aquella época? Siempre han habido bastantes partidos, pero comparado con los 50, creo yo, que hay ahorita aquí de cara al escenario electoral del otro año, o no sé cuántos son, ya esto es una exageración. Entonces, lo que yo considero, Roberto, es de que justamente por eso es que debemos ponerle un alto a todo esto, porque entonces el narcotráfico dijo, bueno, pues, que está en la política, porque en la política se gana inmunidad, porque en la política se tienen privilegios, en la política es solo, ¿verdad? Y otros actores criminales, no, hay que hacer política. Hay que hacer partidos políticos. Pablo Escobar empezó financiando y comprando políticos, dijo, ya no me hacen caso. Exactamente. Entonces, y cometió el error de volverse el diputado. ¿Ah? Claro, dice que ese fue el error más grave que él cometió. Pero, entonces de repente dijeron, bueno, hay que hacer política. Pero de repente dicen, pero hay que tener jueces. Y también hay que tener magistrados. ¿Y cómo se hace para llegar a tener magistrados? Entonces, definitivamente la Guatemala de hoy es una Guatemala compleja, es una Guatemala realmente con un panorama triste, porque también aquí hago otra salvedad, Roberto. Creo que muchas veces es injusto al señalar al sistema de justicia como tal, cuando no se ve la acción valiente, decidida de muchos jueces de primera instancia, tanto en el ramo civil como en el ramo laboral, como algunos del área penal. ¿Y por qué los menciono? Porque esos sí son jueces de carrera. Y ahí volvemos otra vez a la necesidad
de la bendita reforma constitucional y la bendita transformación del sistema constitucional en ese sistema, necesitamos magistrados de carrera. Ya llegamos a la conclusión, el tema de la San Carlos ya no sirve, ya cumplió su función, ya fue reivindicada, esto colapsó. Ahora estamos hablando del organismo judicial. Ya no funciona, ya no sirve. Necesitamos que los jueces sean de carrera y no electos por el Congreso a través de una comisión de postulación. Es un absurdo. Es un absurdo. Pero también necesitas que las facultades de derecho del país, todas, las del sector, las universidades privadas, como San Carlos especialmente, replanteen todo el proceso de formación de abogados. Entonces, por eso te decía que la visión tiene que ser sistémica. O sea, de nada nos sirve solucionar el problema de la fiscalía, que lo podría solucionar ahora, cuando de repente el problema de la justicia ordinaria no se va a resolver, al rato el problema de la justicia constitucional, al rato el problema de los partidos políticos. Claro. Entonces, por eso o sea que ahorita, al fin se va doña Consuelo, no va entre los 6, ¿verdad? Aparentemente no hay alguien ahí visible que pertenezca a ese grupo. Medio los que saben la jugada identifican uno que otro, en fin, ¿verdad? Pero digamos, tu teoría es, aunque elijamos un excelente fiscal, no va a poder hacer su trabajo porque el sistema de justicia no sirve, porque todavía no hemos arreglado como debe ser bien la Corte de Constitucionalidad. La San Carlos colapsó, el sistema de elección de comisiones de postulación. Claro. Y todo. Miremoslo de otra forma. A ver. Un ministerio público deficiente, un ministerio público totalmente alejado de la objetividad y haciendo persecución penal selectiva, sí, pero si los jueces le dicen no, claro, hasta ahí llegó. Lo hemos dicho, no, el MP. Pero ¿qué pasa si el MP está en contubernio con los jueces? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, por supuesto. El tema aquí vimos hablando de doña Consuelo, que claro, merecido está, y su equipo. Pero si no tuviera la complicidad del organismo judicial, no funcionaría. Exactamente. Porque mete denuncias que el mismo juez dice, aquí no hay pruebas, aquí no hay nada. Recordate que en eso tiene razón el MP. Por supuesto no tiene razón en la forma en que ha llevado la investigación penal, pero al final de cuentas los jueces son los que tienen la última palabra. Ellos dicen sí o no. Así es. Esa ha sido la defensa, ¿verdad? Y ellos también tienen la facultad de decir, bueno, por ejemplo, el tema de la prisión, ¿no? De la prisión preventiva, el otorgamiento de medidas sustitutivas, salidas procesales, todo eso, pues obviamente el Ministerio Público pide, pero son los jueces los que deciden. Por eso es que yo invito a que tengamos una visión de sistema. Yo siempre lo he planteado de esa forma, incluso con el tema de seguridad ciudadana. Si vos lo metés solo en el tema de la policía, del sistema penitenciario, pero no lo ves en función del MP, el sistema de justicia, estás perdido. Y por eso es que siempre he sido favorable a que hablemos de un pacto de nación. Uh-huh. Porque es la única forma en que vas a poder decir, bueno, pongámonos de acuerdo todos, pues. Aquí no se trata de fregar a nadie, ni de excluir a nadie, ni de reivindicar cuestiones. O sea, no se va a dejar a nadie afuera. No. Esto tiene que ser una cuestión de sentarnos, hombre, como buenos guatemaltecos, a hablar. A mí por eso me gusta mucho la idea de nuestro director aquí en Faisán, el tema de haberle entrado de Metra. El gerente de Metra me lo ponía igual como ejemplo, me dice, aunque compremos los 3.500 buses que hacen falta, ya no resuelve el problema. Claro. Porque la gente no se subiría a los buses por la violencia, por los asaltos, por un montón de temas. Entonces, hay que arreglar todo el sistema de transporte público, porque entonces es la falta de los anillos periféricos, mezclado con temas de seguridad. Si el Ministerio de Gobernación no se mete, no hay tema. Toda esa producción de incentivos fiscales que hubo para traer. En fin, o sea, en el Estado estamos igual, y sobre todo en esta parte. Estamos de nada nos va a servir un buen fiscal si ya tenemos una corte que cooptada, porque en la corte sí fracasamos, ¿verdad? Digamos que sí sirve para encauzar la política criminal, sí sirve para parar, por decirlo así, una persecución penal que yo se lo he dicho a los fiscales, porque soy defensor en uno de los casos más emblemáticos, que es el caso USAC.
Ajá. en donde pues a mí me ha correspondido ser defensor ahí de prominentes universitarios que salieron ahí sometidos y fueron El candidato a parar. rector. El doctor Chá, que estuvo en prisión, Chá estuvo preso, en vacaciones Obligadas. pagadas y obligadas en Mariscal Zavala. Pues, ¿cómo es posible? Y cuando escuchas el planteamiento del fiscal, de verdad es una cuestión ridícula. Entonces, sí se puede reencauzar, pero si creemos que aquí terminó todo, estamos totalmente equivocados. Entonces, lo que yo planteo es, ¿por qué es que se oponen todavía a esos cambios mínimos? ¿Por qué quieren seguir realmente en esa postura de no abrirse a la posibilidad de un cambio que nos convenga a todos? Creo que hay atavismos históricos, atavismos, miedos. Esta sociedad es miedosa, a todo le tiene Somos miedo. muy conservadores en todos. Conservadores, miedosos. Hoy no queremos pactar, no queremos dialogar. No. El diálogo, la negociación no está dentro de nuestra costumbre. Nuestro ADN es... Nuestro ADN, y ahí nos han tenido un sistema de premios y castigos, de negociaciones, ¿verdad? Precisamente, digamos, ahorita estábamos en esta etapa precisamente de otra vez nos evaluaron como país, si somos un país para invertir, ¿verdad? Claro. Nos dieron la misma clasificación que ya teníamos, que es buena, ¿verdad? Por supuesto. Y me llama la atención dos temas. No podemos pasar a la categoría de bueno para ser un país en donde invertir, hablando de los extranjeros, por falta de infraestructura. Claro. Ese es su tema. Pero me llama la atención que somos buenos por conservadores. Pues tenemos la política fiscal más conservadora de todo el continente, ¿verdad? No somos agresivos, no vamos al cambio, y esa política conservadora mantiene nuestra macroeconomía muy estable, nuestra moneda y todo, pero la micro y personal economía la mantiene mala, ¿verdad? Eso nos está pasando en términos generales en todo el país, ¿verdad? Muy conservadores, miedo al cambio, así estamos bien nosotros, claro, pero el país claro. no, ¿verdad? Urgen todas las reformas constitucionales en materia de justicia. Mira, yo creo que Ya lamentablemente... le hice el llamado aquí a Oliverio, te cuento, se lo vuelvo sí. a hacer, porque ahí estamos, hemos trabajado en Bueno, Paz recordate Descanse, que con... Arenales, Forno, había un equipo de constituyentes. Pero recordate que la Comisión de Legislación nuestra, ¿sí? del 2008-2012, hizo una activa mesa de discusión de la reforma constitucional. Y desde esa época se llegó a la conclusión de que la reforma debía ser en la parte orgánica. Sí. Nadie quería hablar de otras cosas y por eso han fracasado otros intentos, porque Por ahí está la muestra objetiva. Parte, sí. Hablando de muestras, sí. Lo que nosotros hicimos fue un muestreo entre sector privado, pueblos originarios, sectores campesinos, sectores sindicales, sectores académicos. Todos dijeron la parte orgánica. Entonces no nos compliquemos la vida, es la parte orgánica. Es para replantear todo esto, el sistema de justicia, el tema de fiscalía, el tema de corte constitucional, que es tan complejo también, pero el tema de Contraloría General de Cuentas, por ejemplo. Es decir, tenemos que replantear eso y también llegar a la parte electoral a cuestiones muy profundas, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo es de que, lástima de verdad que este gobierno, con tanto apoyo popular que tenía en el 2024 cuando inició su periodo, haya desperdiciado esa ansiedad de cambio que tenía la sociedad. Yo creo que ahí ese fue uno de los errores fundamentales. Yo lo menciono en mi columna, en la hora voy a hacerle propaganda a mi columna y al medio, digamos. No, el presidente Arévalo no era ni es el presidente para eso, ¿verdad? No, es un presidente que no iba a meter las manos en lo demás, y todos creímos que sí, que ese apoyo popular, ese respaldo, esa esperanza de cambio lo iba a obligar a él a meterse como se han metido todos los demás, casi todos los demás. Claro. Voy a salvar un poquito a Colón, ¿verdad? Y él no quiso meter las manos en nada, incluso
el choque ahorita con Samuel Pérez de Raíces, decirle, no, nos ayudó en el tema de San Carlos. Él dice, no es mi función, no es mi trabajo. Si yo he criticado a los presidentes que meten las manos en los entes autónomos, yo no lo voy a meter. Pero digamos que está en manos de nosotros, Aníbal, ¿verdad? Totalmente. La gente dice, no voten. Yo voy a volver a insistir en eso porque ese Jimmy no supo explicar el tema. No voten por la vieja política, ya le expliqué que él se refería a otra cosa, porque lo que no sirve es la nueva forma de hacer política, lo que estamos experimentando ahorita. Y lo que te presentan como nuevo es, yo no soy político, sí, ¿verdad? Es un gran pecado de la política en general. Yo creo que al final de cuentas hay que ser conscientes y yo he escuchado por ahí un concepto también que me agrada, me hace link. Y es que hoy estamos frente a una política top. Y para definir esa política top, dicen que es la política de la figura, que gira en torno a la figura y no al proyecto político. Y obviamente para ser figura tenés que estar ahí en las redes sociales y que tener tus seguidores y esto y lo otro. Al final de cuentas, el votante ya no es el votante al que nosotros fuimos a pedirle que votara por nosotros en aquellas otras épocas, sino que es un votante que se deja llevar por el show, ¿verdad? Entonces, ojalá, viene un proceso electoral el otro año, exista, pues ya no se puede uno sustraer de esa realidad, porque aquí hay que entrarle a las redes sociales. Bueno, aquí estamos en un podcast, ¿qué más querés? Claro, pero a lo que voy es de que ojalá sea de propuestas, de algo que pueda ser un poquito más profundo, porque al final de cuentas el problema es ese, el problema de fondo es ese, que la gente está eligiendo mal y descalificando a todo lo que huele a política antigua, y el experimento ha sido realmente terrible, ¿no? Ajá. El experimento de descalificar todo lo que es política antigua. Que por supuesto que hay malos, claro, y hay remalos y hay desgraciados, pues, pero eso le corresponde a la gente. Saber quiénes sí, quiénes no. ¿No? Al final de cuentas es el votante. Aníbal, no se vale que nos hagamos un resumencito. Ya hablamos de la San Carlos, el tema me quedó claro. Ya hablamos del organismo judicial, hay que regresar a la carrera judicial y fortalecer ese sistema. Ya hablamos de que todas las reformas del 93, ahí se peleará Chalo Sosa conmigo en el tema de bancos nada más, del Banco de Guatemala, ¿verdad? Pero es un debate amplio ahí, con mucho respeto para Chalito. Por cierto, estuvimos ahí discutiendo ahí con mi profesor en el INCAE, un guatemalteco que fue el que transformó Bandesa a Banrural, una cosa parecida. Cuando las cosas se quieren hacer bien, un saludo ahí a Luis Noel Alfaro. Bueno, el tema ahí, digamos, es en la Corte Constitucional ya vimos que el sistema tampoco es lo mejor. Las reformas del 93, ¿verdad? Politizaron la academia. Hoy sí lo dije bien, que me rayen los constituyentes. No fuimos los constituyentes, fueron las reformas del 93. Tenemos esperanzas con el MP. Se va doña Consuelo, se queda su gente, ya vimos por qué no se quiere ir. Me preocupa ese tema. ¿Qué hacemos, Daniel? Porque aunque se elija un buen fiscal, se va a ir a chocar con un sistema de justicia que no funciona. Se va a ir a chocar con un sistema de justicia que no funciona, y se va a ir a chocar con una realidad administrativa interna, que tampoco es que puedan hacer grandes transformaciones, despidos y una serie de cuestiones más. O sea, hay limitaciones. Sin embargo, el Ministerio Público sí puede tomar otro rumbo con nuevas autoridades. De eso estoy convencido. Sí puede tomar un nuevo rumbo, sí pueden replantear esa política criminal, y por supuesto creo que hay algo también que es urgente, y es que de verdad se tenga una coordinación real con el Ejecutivo. Pues esa pelea o división entre el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía la hemos pagado carísimo los guatemaltecos. Otra vez en la visión sistémica. No puede alguien estar haciendo algo a nivel de la gente que dirige la seguridad ciudadana, Ministerio Público por otro camino y los jueces por otro. O sea, hay mesas de trabajo,
hay políticas que se deben coordinar, hay acciones que son fundamentales. Diálogo y negociación. Por supuesto, es entonces no yo creo que en eso podemos cambiar. El cambio es bueno, el cambio es oportuno. Este experimento de doña Consuelo que te cuento, yo estudié una maestría en Derecho Constitucional, somos la primera cohorte en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, en la Escuela de Estudios de Posgrado, y mis compañeras de maestría eran Consuelo Porras y Claudia Paredes. Ah, ¿de verdad? Imagínate, o sea, fuimos compañeros, nos conocemos. Pero en el caso de doña Consuelo, sí, de verdad, qué terrible la forma de poder escribir su nombre en la historia, ¿verdad? Porque sí, hay un repudio generalizado, una condena a la forma en que hicieron esa persecución penal totalmente alejada de la objetividad. Creo que no ayudó, no consolidó, a pesar de que el Ministerio Público vive presumiendo digamos, hizo las normas, hizo y que esto y el otro, que no sé qué, la cobertura a nivel nacional, pero yo como litigante le puedo asegurar que las fiscalías tampoco funcionan como deben funcionar. Persecución penal. Ajá. El objetivo fundamental era eso, perseguir, hacer que la persecución penal fuera objetiva, pero también ágil. El sufrimiento de las víctimas y el sufrimiento de los abogados litigantes en el Ministerio Público, sujetos a la voluntad de los fiscales, sigue siendo real. No quiero decir que no hayan buenos, hay buenos, pero... Y el otro lado de la moneda también, la persecución que no se hizo nunca. Ah, bueno. Esa es otra, el gran ribete. Ajá. El gran ribete de impunidad, que evidentemente hubo quienes estaban felices. Y están felices de que las cosas sigan como están, ¿no? Y con miedo a que las cosas vayan a cambiar. Totalmente. Sí. No solo no nos vuelven a tocar, sino los que lograron que nunca los tocaran. ¿Sí? Claro. Y, claro, tienen que estar muertos del miedo. Es entendible. Totalmente. ¿Verdad? Bueno, esperamos que podamos ir entendiendo qué es lo que está sucediendo en el país gracias a personas como Aníbal García. ¿Verdad? Claro, ese Roberto. Y su trayectoria. Aquí el tema es trayectoria, es hablar sobre la base de la experiencia, sobre actos vividos y no solo sobre lo que me contaron, ¿verdad? Y coincidir, Aníbal, en muchos temas como la urgente reforma constitucional en el tema justicia. Hablar solo de la parte orgánica de la Constitución, que es lo que le da pavor a todo el mundo cuando hablamos de lo demás, ¿verdad? Y ahí todo el mundo tiembla, ¿verdad? Y con razón, creo yo. Se volvería... De lo último que me dijo Jorge Mario García Laguardia, una vez que hablé de reformas constitucionales, convoquemos una constitución. No, me dijo, porque la izquierda no metería gente, ¿verdad? La derecha metería un montón y entonces vamos a perder lo poco que habíamos ganado en la parte... Sí, ese es un argumento... Entonces no es una nueva... Yo lo he escuchado, yo no lo comparto, pero es un argumento. Sí. Entonces decía, no es una nueva Asamblea Nacional Constituyente, son reformas estudiadas, académicas, inclusivas, producto del diálogo, de la negociación, que sean buenas para todo el mundo, para evitar el tema de no ser objetivos, de no ser neutrales y sobre todo ser muy incluyentes, ¿verdad? Que nos toque a todos por igual, ¿verdad? Que no se cumpla aquello de que la justicia solo es como la culebra, dice, ¿verdad? Sí. Solo pica a los descalzos. Claro. Aníbal, algo para despedirnos. No se vale pues que no tenemos la oportunidad ahí de... Pues bueno... A lo mejor va a ser candidato otra vez a aprovechar. No creo. Yo lo que diría son 3 cosas. La primera es de que, lamentablemente, si no se logra articular un proyecto político para el año 2027 que de tinte democrático, de tinte más transparente, como mínimo, democrático y transparente, el panorama está bien complicado. Entonces, lo poco que se va a ir avanzando, por ejemplo, en el tema del Ministerio Público, hay un retroceso total. Entonces, esa debe ser una preocupación de todos los que estamos, de todos los guatemaltecos, porque creo que al final de cuentas deberíamos de pensar en que vale la pena sostener por lo menos algunas cuestiones que
que han significado posibilidades de apertura, de cambios, esto y lo otro. Lo segundo es de que ojalá sea quien llegue y todo lo que se discuta en torno a la campaña sirva para poder hablar de este tema, de la refundación, que como vos le llamás, de la nueva república, como yo le planteaba, o que hablemos de ya cómo vamos a rediseñar el modelo. O sea, todos los políticos deberían de estar preocupados por eso, porque yo no creo, sé que hay malos políticos, pues, pero hasta los menos malos estoy totalmente convencido de que por ahí les aprieta el zapato que tengas que estar en una situación tan nefasta como la que estamos. Y la tercera es que no cabe duda de que el ciudadano también tiene que interesarse, ¿no?, por este tipo de cuestiones. Ese es un tema importante. Entonces, porque es complicado. Es complicado, ¿verdad? Claro. Gracias. Y muchas gracias. Por esto último, el ciudadano debe involucrarse. Yo te quiero contar, todavía nos estamos poniendo de acuerdo con mi director aquí de Faisán Studio. En este mes de mayo, yo soy de los que quiere hacer mucho y a veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿verdad? Pero digamos, queremos hacer un foro entre otros, invitando a otros podcasts para hablar precisamente de participación ciudadana. Estamos poniendo estos podcasts a las órdenes de la ciudadanía, del Tribunal Supremo Electoral. Hay que promover el empadronamiento como mínimo para ese tema. Son otras 2 reformas de las que vamos a seguir hablando también de ese tema. Nos queremos tirar más a otro tipo de eventos. Miren, vamos a tener un evento. Cada mes tenemos el Club de Lectura con Alfonso Portillo. Hoy va a ser especial, más fuerte. Cursos, talleres, precisamente para que se involucren para todos los suscriptores. Así que si no se ha suscrito, suscríbase. Vamos a tener ahí talleres de negociación, diálogo y negociación, resolución de conflictos, cómo elaborar proyectos de ley, buscando cómo comprometemos más a la ciudadanía, cómo la hacemos partícipe, que lo que aquí aprendemos todos, con invitados como vos, pues lo pongamos en práctica, porque el país nos necesita. La república, que está enterrada, dice Aníbal, ¿verdad? Debe renacer. Claro. Álvaro, usted decía, retomemos el camino. Me gustaba la frase, retomemos el camino, te soy muy honesto. Pero lo cierto es que no se vale que no ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Yo sé que a veces los hacemos más largos de lo que deberíamos, pero hablamos lo que hay que hablar, no es cuestión de medir el tiempo. Tratamos de no insultar, de no atacar, de hacerlo didáctico. Pero siempre, si usted se sintió ofendido, ya sabe, una tacita de café todo lo arregla. Aquí estamos a las órdenes. Bienvenida a las ideas, los comentarios y sobre todo su participación. En este mes de mayo no dejen de participar. Hasta estamos metidos ahí ayudando a una campaña de operaciones gratuitas que están haciendo amigos y compañeros. Vamos a hacer de todo un poco con la idea de que se cumpla el tema de no se vale que usted no esté presente, que no participe, que no se suscriba, pero sobre todo que se quede ahí en su casa sin hacer nada por este país, porque al final es nuestro, es de todos. Claro. Y ahí están nuestros herederos, nuestros hijos, y me gustó el tema de qué queremos, cómo queremos escribir nuestra historia, qué estamos haciendo, cuál va a ser nuestro legado, ¿verdad? Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, recordarán lo que les he estado contando. 10 de mayo, Día de la Madre, es nuestro aniversario como Roberto Alejos Podcast. Pues AY USA, una asociación que se dedica a hacer obras benéficas de todo tipo, dirigida por mi amiga Silvana Ayuso, tiene una actividad el mismo día. Y entonces estamos promoviendo esa actividad. Escuchen ustedes de qué se trata, pónganle muchísima atención al tema. Gracias, Roberto, muy amable. Estoy muy contenta de estar aquí en tu programa y sobre todo de que me estás enseñando que, como siempre, tenés una sensibilidad social increíble. Y eso te lo agradezco porque esto nos va a ayudar a que le podamos dar publicidad a esta jornada que vamos a realizar de hernias, esterilización de hombres y mujeres, exámenes de próstata, levantamiento de vejiga para evitar la incontinencia urinaria, así como recuperación o restauración de cicatrices.
Yo invito a todos los diputados y alcaldes, que son muchas de las personas que ven tu programa, para que se unan por regiones y que traigan a pacientes de hernias o de cualquier tipo de estos y que nos los lleven a Mazatenango. Va a ser en el Hospital Nacional de Mazatenango del 10 de mayo al 15 de mayo, totalmente gratuitos. Y todo aquel que se va a operar de hernias, que no se preocupe, no tiene que llevar la malla. Eso me lo traen los médicos de Tucson, Arizona. Les cuento que cada lienzo de esta malla súper especial cuesta $3,000 y va a haber suficiente malla para todos los que se quieran operar. Así que van a pasar en este lindo programa un cintillo con los teléfonos donde se pueden comunicar, por favor, y que de esa manera puedan asistir este 10 de mayo a las 8 de la mañana en el Hospital Nacional de Mazatenango. Muchas gracias, Roberto. Bueno, como decimos siempre, ¿verdad? No se vale que no aprovechen esta oportunidad, que no nos ayuden a celebrar nuestro aniversario subiéndonos a este barco de AYUSA y su obra. Gracias, Silvana, suerte y que sigas con tantos temas.